Puro Café, para deleitar el mejor café en grano. TPS Valparaíso, 16 años junto a Valparaíso. Presentan un café cargado y directo al grano. Un gusto de saludarlos, bienvenidos a Puro Café, este maravilloso establecimiento ubicado aquí en el corazón de Valparaíso, donde se inicia todo el barrio El Almendral, frente a la Biblioteca Santiago Severín, frente a la Plaza de la Victoria, en este lugar maravilloso donde conversamos con los porteños, con los protagonistas de todo lo que es esta ciudad portuaria, logística, pero también ciudad patrimonial. Hoy justamente tenemos un invitado que viene desde el sector del patrimonio, Arturo Michel, representante de la Coordinadora de Defensa de Ciudades Puerto y también representante del alcalde Jorge Chap ante la UNESCO. Ha estado recientemente con Irina Bokova, la representante de la UNESCO que estuvo en Chile, y nos va a contar acerca de todas las novedades y las polémicas que existen entre el patrimonio y algunos de los proyectos portuarios. Arturo, bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar con usted, un gusto llegar a la audiencia de usted. Los he seguido mucho, tenemos mucho contacto, nos ha acompañado siempre en todas nuestras luchas y nuestras demandas ciudadanas de esta ciudad puerto. Y bueno, tenemos tal vez la noticia más grande de esta... ¿Es rusa, Irina Bokova? Ella es rusa, sí. Que estuvo en nuestro país, tú fuiste su anfitrión prácticamente, pudiste intercambiar opiniones de este último informe de la UNESCO sobre algunos puntos críticos. Por ejemplo, nosotros que representamos al sector portuario nos interesaría conocer la opinión de usted respecto, partamos por el proyecto Puerto Barón. Ya, bueno, a ver, yo creo que sería bueno señalar un poco los antecedentes de esto, porque cómo hemos llegado a pelear para que en terrenos portuarios no haya un sector comercial. O sea, esa ha sido nuestra principal demanda, que incluso nuestro lema es no al Mall Barón, sí al puerto. Y eso ha significado que nosotros hemos sido férreos defensores de los terrenos portuarios. Valparaíso es un puerto con terrenos portuarios de respaldo muy restringidos. O sea, ustedes ven al puerto, a las instalaciones portuarias, como un patrimonio. Nosotros lo vemos como una parte de la identidad. Entonces, voy a ir un poco atrás, cómo nace todo esto. Todo esto nace con una convención del patrimonio mundial que Chile la suscribe en el año 1980. Y lo interesante de esta convención del patrimonio mundial es que ese convenio no solo se firma, sino que se integra a nuestra legislación. O sea, Chile adquiere un compromiso. Adquiere un compromiso y lo hace ley, porque muchas veces se dice que son recomendaciones de UNESCO, que es una adhesión y todo. No, el asunto va más allá, porque en Chile, y eso es lo que muchas veces no se señala y no siempre se difunde, es ley en Chile cumplirlo. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo que adherimos a la convención y que queremos respetarla, en realidad estamos respetando un decreto supremo, un decreto de ley, es del año 1980 que se transforma en ley. Entonces, bueno, todo esto tiene su detonante en este gran hito cuando Valparaíso se transforma una parte de él en patrimonio de la humanidad. Claro, entonces vamos después, entonces cuando se empieza a preparar el expediente de Valparaíso y se logra, primero hay instancias que las que fue rechazado, se vuelve a trabajar y ya se presenta, y ya cuando queda Valparaíso, lo interesante de Valparaíso es que Valparaíso es reconocido como una ciudad-puerto. Su valor universal excepcional lo define su carácter de ciudad-puerto. Entonces, muchas veces eso se olvida porque se quiere agregar el carácter de ciudad universitaria, de ciudad patrimonial, pero el origen que nosotros incluso... O sea, en el reconocimiento internacional de la UNESCO a Valparaíso, patrimonial, la idea de puerto-ciudad estuvo siempre unida. Es que la nominación de Valparaíso, el título de Valparaíso dice
sitio histórico de la ciudad puerto de Valparaíso. Entonces, eso va intrínsecamente, pero profundamente en la nominación de Valparaíso. Mira, te interrumpo un poco porque a veces, incluso una vez hubo un proyecto que se remodelaba la Plaza Sotomayor y vino, parece, un ingeniero de Santiago y le puso palmera y todo, y quisieron imitar un poco lo que pasa en Viña. O sea, por lo que tú dices, la identidad o el borde costero de Valparaíso no puede ser como el de Viña del Mar. Bueno, a ver, muchas veces los porteños no saben. Miren, significa que Valparaíso es reconocido como un valor universal excepcional. Es reconocido en el mundo. En el mundo cualquier persona dice Valparaíso y sabe Valparaíso y escucha. Y hay todo un mito. Hay canciones, hay todo, cofradías y películas. Exacto. Porque Valparaíso era uno de los puertos principales del mundo. Exacto. En la unión de Occidente y Exacto. Oriente. Y Valparaíso, antes de ser ciudad, es puerto. Y en su origen es puerto y nace en función de puerto. De repente también, así como ese proyecto que tú señalabas de la Plaza Sotomayor, hay otros que han querido hacer un Miami Beach aquí en Valparaíso. No, el carácter nuestro está bien definido y eso es lo que tenemos que nosotros Espera, proteger. que a lo mejor me disculpan si caricaturizo, pero mirar el borde costero ahí en la avenida de Errázuriz lleno de palmera o con un parque del mar como el de Viña, tal vez no sería lo más apropiado. Bueno, a ver, es que hay una amenaza que la hemos estado viviendo y ahora la han estado sufriendo los viñamarinos en la avenida Perú. Las marejadas. Las marejadas. El cambio climático llegó para quedarse. Ya. Y eso es una irresponsabilidad terrible, poner palmera o tiendas de fritanga o artesanía china en el borde costero, en un terreno que es portuario. Entonces, eso es lo que... es cierto que nosotros tenemos una demanda de ganar espacios públicos, tener acceso al mar, pero no significa que los terrenos portuarios se van a transformar en algo distinto y sería, pero lamentable, yo no veo, aunque esa es la intención de muchos, de hacer de Valparaíso una copia de Viña, porque en el Mall Barón, regresando al Mall Barón para ya irnos entrando en lo que es el seccional Barón. En el seccional Barón, en el año 2006, en ese entonces la presidenta Michelle Bachelet firma un decreto que es terrible para Valparaíso. Ella autoriza enajenar terrenos portuarios para construir un proyecto de vivienda en 30.000 metros cuadrados. Eso es una amenaza latente que si en el borde costero se construyen torres, de ahí para allá hasta Portales van a haber puras torres. Oye, entre paréntesis, nosotros nos han llegado imágenes en distintos años de este proyecto llamado Puerto Barón, la gente lo conoce como el Mall Barón, y las imágenes han ido variando. Primero se veían esos edificios, después se veía un acuario, o sea, siempre el proyecto ha variado y no sabemos realmente, se veían unas marinas muy bonitas, claro. Pero el proyecto en sí no ha sido uno solo. No, se ha ido, a ver, ese proyecto es curioso. No es curioso, es por demandas ciudadanas que se han ido restringiendo. Primero, recuerda que hace 2, 3 años, 4 años, incluso hasta pusieron una maqueta en la Plaza Cívica. Sí. Porque había una demanda, no conocíamos. Nosotros cuando hacemos la primera carta a UNESCO... O sea, tú dices, perdón, ¿no ha tenido participación ciudadana en su origen? No, peor, no se conocía. Nosotros cuando vamos a la UNESCO, en nuestra primera carta que enviamos, cuando vienen las autoridades de UNESCO a Santiago y nos convocan a esa reunión en el Consejo de Monumentos Nacionales, en ese mismo momento la UNESCO dice, nosotros no conocemos ni siquiera la planimetría de ese proyecto. El proyecto de Mall Barón, cuando se empieza a socializar y a conocer, es porque nosotros logramos publicar esos planos, esas planimetrías. Sí. Es algo que nosotros obtuvimos y conseguimos, porque ha habido secretos. O sea, EPB. Dame un minuto. Sí. Proyecto inconsulto, al parecer dice nuestro entrevistado, en este tema que está apasionante. No se vaya. Hacemos una pausa y retornamos. Y
continuamos aquí en el establecimiento Puro Café. Ya hemos pedido que nos traigan unos mostos muy deliciosos para seguir esta interesante conversación con Arturo Michel, representante del alcalde Jorge Sharp ante la UNESCO en esta Comisión de Patrimonio, y estábamos analizando y él va a entregar antecedentes, tengo entendido, inéditos sobre toda esta polémica que se ha armado entre la relación puerto-ciudad. Él dice, los terrenos portuarios no deben ser para comercio, para otro uso, sino como una reserva portuaria. Arturo, tú dices poseer antecedentes que nunca muchos han considerado. Claro. Bueno, dentro de toda esta falta de transparencia por parte del Estado, siempre se ha negado conocer el proyecto lo han ido modificando a medida de las demandas ciudadanas, lo que se ha obtenido por los avances. Estamos hablando del proyecto Puerto Barón en este caso. Puerto Barón. A través de las demandas ciudadanas, a través de las resoluciones del Comité del Patrimonio Mundial, se ha ido modificando, pero los hemos desconocido siempre. Dentro de todo esto no había una convocatoria ciudadana, por ejemplo, como en Nueva York, donde ponen el proyecto en un salón durante meses, la gente deja indicaciones, se hacen asambleas, van estudiosos. No ha habido debate, dices tú. Bueno, es que han habido tantos cambios. Yo recuerdo los primeros, había una rueda, había acuario, eso se ha ido cambiando a través de los años. Y en este momento, lo que hay, incluso el último proyecto modificado que se presenta a la UNESCO, se presenta con cláusula de que no debe ser divulgado. No debe, exacto, porque el Estado de Chile y todos los Estados miembros... A ver, ¿cómo? ¿Esto lo hace el Estado? El Estado de Chile presenta en este información. caso, por ejemplo, Empresa Portuaria Valparaíso. No, es la DIVAM quien se encarga de entregar la información a través del Ministerio de Relaciones Exteriores a la UNESCO. Y le pone esta cláusula. Y le pone esa cláusula, se acoge a esa cláusula, que es la quinta, en donde restringen la información. Y eso es es la falta absoluta de transparencia. Entonces, regresando a elementos inéditos, dentro de todas las demandas que vienen a petición de la UNESCO, que se elabore un estudio de impacto patrimonial con José Izaza, que todos lo conocimos, lo vimos, y dentro de todo ese proceso de solicitud de transparencia que yo he realizado por muchos años, a través del Consejo de Transparencia obtengo una resolución favorable. La DIVAM y con el tercero coadyuvante, que es la empresa portuaria, ellos recurren a un reclamo de legalidad ante la Corte de Apelaciones para que no se me entregue la información. ¿Por qué no quieren que se entregue esa información? Es bien importante porque en todo este proceso descubrimos que hubieron 2 estudios de impacto patrimonial. Recordemos, ya que recordaste el informe Izaza, el que conocimos nosotros que todos conocimos, y que de alguna manera decía de que el proyecto Puerto Barón estaba alejado de la zona patrimonial y quedó como la idea de que no tenía impacto patrimonial. Exacto, eso mismo. Pero entonces en todo este proceso descubrimos que había otro proyecto a enero, que la DIVAM ya lo tenía, pero que se negaba a entregarlo, aduciendo que era un borrador. Lo interesante es que ellos recurren a la Corte de Apelaciones, y la Corte de Apelaciones el 4 de mayo de este año resuelve que ese es un documento final y que se me debe de entregar. Ese informe de enero. Ahora, espérate, porque esto que nos está contando Arturo, tú ahí tienes cosas que no han sido muy divulgadas ni conocidas. Exactamente. Porque resulta que es súper importante que es la Corte de Apelaciones la que dictamina que ese documento es final. Y cuando lo entregan ese documento final, la DIVAM comete el error se le pasan los días y no recurre a la Corte de Apelaciones. Y entonces viene todo un proceso legal en donde el documento ese tiene que ser entregado y se me entrega el 29 de mayo de este año. Desgraciadamente a mí me dio mucha pena porque todo este proceso lo hemos hecho siempre con un gran ciudadano porteño que es Pablo Anduesa, que el día anterior fallece. Entonces, desgraciadamente nosotros toda esta información la recibimos el día siguiente, el 29 de mayo.
¿Qué dice el documento? A ver, mira, entonces, ¿cuál es la importancia? Mira, la importancia de este documento es que sabíamos ya que hay un borrador de noviembre. Ese es el verdadero borrador, que incluso aquí dice documento en proceso de construcción, ¿sí? Previsto como documento, pero la Corte de Apelaciones dice que el documento final, el de enero, que corresponde al contrato que se hace con ISASA y se entrega, es un documento final. ¿Y qué tiene de interesante? Son 3 líneas. O sea, lo valida. Lo valida y dice, es el documento, o sea, determina la Corte de Apelaciones, ya no hay más porque no pudieron ir a la Corte de Apelaciones, se pasó el plazo para ir a la Corte Suprema. Lo importante es que dice, en conclusión, los impactos negativos causados por los 2 proyectos son considerados... Perdón, Terminal 2 y Puerto Barón. Exacto. Y entonces, los 2 proyectos se consideran muy altos de acuerdo a la metodología establecida, por lo que será importante determinar los pasos a seguir por parte del Estado chileno. Son 3 líneas pequeñitas, pero son concluyentes, son categóricos. ¿Qué hace el Estado de Chile? Por supuesto que no hay participación porque ya había excluido al Consejo Municipal y al COSOC de esta discusión que estaba aprobada por ellos mismos a solicitud nuestra del COSOC, que va al Consejo Municipal, que el alcalde lo vota por unanimidad, lo vota el Consejo Municipal pidiendo participar, pero se nos excluye de esta discusión. ¿Y qué hace aquí el Estado? Porque tiene un contrato que está terminado. Perdón, cuando tú dices se nos excluye, ¿a quién? Al COSOC, al Consejo Municipal y a la misma alcaldía, al mismo municipio, se excluye a todos, porque esto solamente lo hace y lo ve la DIVAM con la empresa portuaria y Plaza Valparaíso. Entonces eso es lo terrible. Ahora, al haber este dictamen, ¿qué es lo que hace la DIVAM? Recurre a un segundo contrato, un nuevo contrato donde se estipulan nuevas condiciones con ISASA, se le paga un nuevo contrato. ¿Cuánto costó el primer estudio? El primero costó 15.000 y tiene una cosa muy... $15.000. $15.000 más todos los gastos, y tiene una cosa muy curiosa porque se dice que se va a pagar al término de el primero. Y cuando se acepta el segundo contrato, yo se los podría dejar para que lo vean ustedes y lo conozcan, el segundo contrato que se hace con ISASA, que ignoran todos y niegan, porque incluso hace poco ISASA lo entrevistaron en el Mercurio y no habla de un segundo informe, habla de un borrador. Él no dice que hay un segundo contrato. Y en las condiciones del segundo contrato hay una condición... Mira, dame un segundo que Claro. te voy a ofrecer el néctar de este lugar. Perfecto, aceptamos. Como es estos mostos que vienen de distintos lugares de América y que aquí en Valparaíso son revitalizados, o sea, todo el proceso se Torrificado. muele, se tuesta y son mostos frescos, ¿no es cierto? Completamente fresco. ¿Y este de dónde es? Este es un café de Colombia. Ya. Café colombiano para degustar y seguir en esta interesante conversación. Agradecer a Puro Café, a TPS, a auspiciador, Empresa Océano, el medio que nos permite llegar a distintos lugares del mundo por las redes sociales. Arturo, Entonces, me sorprende tanto hermetismo. evidente, sí. A ver, el gobierno de la presidenta Bachelet, en la vez pasada, ella firmó, y hay todo un proceso en Chile, se ha avanzado mucho en la ley de transparencia. Se ha avanzado, no podemos negarlo, hay avance, no hay suficiente, pero hay ciertos pasos, hay de repente ciertas medidas que se esconden, se guardan. Y entonces yo decía, de este segundo contrato, ISASA dice ahora, no, ahora me tienen que pagar el 80% al término de mi primer borrador, de este segundo contrato. ¿De los $15.000? No, ahora pide 20. Subió el precio. Ahora subió el precio. Ahora por este segundo son $20.000. 20 más 15, $35.000. Claro, que no sabemos quién lo financia esos 20.000, porque los primeros sabemos del primer contrato que lo financió la empresa portuaria. El primer contrato. El segundo no está claro. No sabemos quién lo financia, quién lo autoriza, no sabemos. Tenemos el contrato, eso los puedo dejar para que ustedes lo estudien. Yo creo que es un tema súper... Pero dame un segundo. ¿Usted comprende la entrevista importante que estamos realizando con Arturo Mitchell,
entregándonos antecedentes que ha solicitado por la ley de transparencia, no siempre le llegaron, ha hecho todo este trabajo que está compartiendo con todos nuestros seguidores a través del mundo para conocer antecedentes sobre estos temas que nos interesan. No se vaya, volvemos de inmediato. El café, muy bonito el detalle del dibujo que se hace en la espuma. Realmente es un café muy bueno que recomiendo a los porteños. Un lugar para disfrutar un buen café en un lugar donde hay distintos cafés para los conocedores y amantes del café. Realmente es un mosto. Ahora comprendí por qué le dicen mosto, porque tiene distintos sabores, distintos... Es que uno piensa en los mostos del vino. Debe ser una cosa parecida, ¿eh? Hay lo mismo, por eso también incluso hay degustaciones de café. Debe ser, ¿eh? Hay muchas, bueno, muchas. Nos falta mucho por aprender. Bueno, yo soy un gran amante del café. Soy un amante. Y volvamos a nuestra entrevista cuando Arturo nos está mostrando documentos que solicitó por la ley de transparencia. Y yo sé que tiene muchos antecedentes, pero te quería hacer una pregunta como humana, de fondo, para que entienda la ciudadanía, todo lo que nos están mirando. La principal objeción al proyecto Barón es por instalaciones en general los jardines o fundamentalmente por el centro comercial. ¿Qué es lo que más ustedes critican? A ver, en lo fundamental consideramos que es lo más dañino autorizar un centro comercial en ese lugar. Cuando desde antes, desde la época de cuando fue presidente Lagos Escobar, él consideró que lo que se hiciera en esa zona tenía que ser de fácil remoción. Y nosotros ahí tenemos... Porque eso quedaría como una reserva como es una portuaria. reserva que algún día podría cambiar, porque hoy en día sería el centro de transporte, un nudo de transporte ferroviario, o sea, hay muchas aplicaciones que tienen más que ver con la actividad portuaria. Construcción de fácil remoción por si esto cambia en los porque próximos... esto podría, exacto. Entonces, ¿tú conoces una encuesta que se hizo en la ciudadanía y la mayoría de las mujeres, más del 70% de Valparaíso, quieren el mall? A ver, no me cabe la menor duda que desgraciadamente, hay gente que quiere mall. En Chiloé sabemos lo que pasó y es lamentable. Es una tremenda... Es un tremendo daño. Te hago otra pregunta. Yo que recorro, que voy a almorzar, por ejemplo, al Marco Polo, a la Rotunda, a algún lugar, se me acerca la gente y me dice, oiga, ¿por qué critican tanto los proyectos? Valparaíso le faltan proyectos, trabajos, y hay mucha gente que es partidaria que se hagan estos ingenios. A ver, si es por crecimiento portuario, podemos ir un poco a ese tema, del crecimiento portuario. Aquí tiene más de un siglo que se ha dicho que tenemos que crecer como puerto. Valparaíso necesita puerto y siempre, históricamente, se estipuló que debería haber un nuevo puerto en el sector Yolanda. En el sector Yolanda. Y yo le traigo un antecedente que es bien contradictorio, porque fíjese que este proyecto es de cuando el señor Gabriel Aldoney era el director de la empresa portuaria. Y estamos hablando del año, mire, 1997, en donde se estipula que el crecimiento portuario debe de ser Yolanda, con un molo de abrigo. Y dice, oye, pero si el Estado no tiene ni dinero para arreglar el asfalto de la Avenida España, ¿cómo pueden estar pidiendo que Valparaíso tenga un nuevo puerto? Un molo de abrigo. Pero en Chile hay un impuesto que se llama TUP, que es un impuesto que se paga por cada tonelada de carga de un contenedor, y eso, en este momento, ya tenemos entendido que hay $1.000 millones acumulados, que son más que suficientes para construir este nuevo puerto. Entonces, claro, nosotros hemos estado reporteando este impuesto tarifa única portuaria. exacto. Se va reservando para construir aguas abrigadas y según, por ejemplo, entrevistábamos a los armadores de Azonave,
ellos calculan lo mismo que usted, que habría entre 600 Y 1.000 millones de dólares y 1.000 millones de dólares, Claro. es decir, el doble de lo que se promete invertir, por ejemplo, en el T12, una cifra gigantesca. Claro. Ahora, lo que también nosotros sabemos, si vamos al T2, lo que tenemos también sabemos de cifras que en realidad no es real los 500 millones, serían 150 nada más. Entonces, realmente, a ver, A ver, me Valparaí- sorprende, ¿por qué? Pues, esas son las especulaciones de lo que se estipula, porque, a ver, quienes conocemos de las aguas brigadas, sabemos que en esa zona donde ellos pretenden hacer un nuevo El puerto, Terminal 2. el Terminal 2 no tiene aguas Protección. abrigadas, no tiene protección. Entonces, por eso muchas veces ni nos desgastamos discutiendo contra el T2, porque yo soy un convencido que OHL va a terminar por irse. No creo que se construya. Si donde nosotros debemos crecer como puerto, ¿Por qué está convencido de eso? por las aguas abrigadas, porque no hay agua abrigada. Punto. Es tan sencillo, es muy simple. Corran el dique y se les hunde. Corran un poco más. ¿Por qué no lo corren? No lo pueden correr. Si hasta ahí nomás llegan. Hemos visto hace poco cómo los barcos se estrellaban en Bellavista. Sí. Siempre, histórico, Siempre, digamos, y de chico, de chico en un temporal uno iba a mirar y a veía mirar cómo el chocaban barco. los buques. Exacto. Entonces, ¿cómo van a hacer un puerto? Entonces, sabemos que eso es... Bueno, volvamos al, Entonces, al tema, al puerto, a Barón. Usted me decía Entonces, que la principal objeción es el centro comercial. ese es un centro comercial porque nosotros necesitamos, la actividad de transporte está ligada directamente al puerto, a la actividad portuaria. Entonces, ahí pueden haber mucho desarrollo, pueden haber incluso, como era esa bodega Simón Bolívar con el terminal de pasajeros, que era preciosa, teníamos centro de convenciones, la Armada, la ¿Le Expo gustó el Naval. nuevo terminal No de lo pasajeros? conozco. No lo conozco, pero encuentro que fue un desperdicio hacer eso cuando estaba La bodega Simón la Bolívar. bodega perfectamente Funcionaba bien, funcionando. Y, era una maravilla ir a la Expo Naval, por ejemplo. Sí. Entonces, ese afán de querer, a como dé lugar el Estado, poner un centro comercial ahí. Ahora no la es pregunta más burda, pero real, y que yo la hago en nombre de muchos ciudadanos, se pregunta el ciudadano, ¿por qué tanta traba en Valparaíso si a lo mejor se hubiera hecho el mall proyecto de hace 10 años y ya lo hubieran construido, seguiríamos avanzando, pero todo aquí en Valparaíso queda muy entrabado, se pierden las inversiones, una visión economicista tal vez, pero que es lo que muchos comerciantes y gente de Valparaíso piensa, se entorpece el desarrollo de alguna manera con tanta exigencia. A ver, eso siempre se nos ha acusado de eso, de que porque defendemos la parte patrimonial estamos en contra de la inversión. Y eso no es cierto, porque varias veces más inversión se debería hacer en Yolanda. El problema de Barón, si se hace un centro comercial ahí, si se hace el desarrollo inmobiliario que autorizó el decreto de la señora Presidenta en el año 2006, que es el decreto supremo 144, se van a construir edificios de ahí hasta O sea, Yolanda. igual sigue un proyecto inmobiliario. Igual sigue, eso está presente, está autorizado, no ha sido derogado ese decreto. Entonces, si se construye el mall, se construyen las viviendas y se acabó Valparaíso O sea, como y puerto. gato encerrado. A ver, nuestro valor universal, quedamos claro que es nuestro carácter de ciudad-puerto. Si nosotros perdemos esa esencia reconocida en el mundo de ser única y excepcional, de ser ciudad-puerto, un centro comercial nos mata y un desarrollo inmobiliario también. Entonces, por eso, porque va a la esencia nuestra. Estamos conversando con Arturo Mitchell, representante del alcalde Jorge Chap ante la UNESCO. Vamos a ir a una pausa y al último bloque ya para cerrar algunas conclusiones, porque este tema realmente es tan contundente que no se aborda simplemente en una entrevista, pero agradecerle a Arturo que nos entregue estos antecedentes. Volvemos de inmediato. Y bueno, vamos a la parte final de esta gran entrevista con Arturo Mitchell, representante del
alcalde Jorge Chapa ante la UNESCO y también representante de la Coordinadora de Defensa de Ciudades Puerto. ¿Qué te parece, por ejemplo, haciendo un parangón, el mall que se construyó en San Antonio? Bueno, yo no lo conozco personalmente, lo he visto en películas, en videos, en documentos, la opinión de la gente. Realmente dicen que es espantoso, que es feo. Pero San Antonio tiene una ventaja que Valparaíso no Pero te tiene. cuento una paradoja. ¿Sí? Yo tenía un poco la misma opinión tuya hasta que fui al patio de comidas. Ya. El patio de comidas de este centro, de este mall, acceder por un almuerzo de 2.000 pesos y todo, tiene una vista mejor que el Sheraton, que la aprovecha toda la comunidad, la gente más pobre, el ciudadano común, puede ir a sentarse ahí. Mira qué paradoja. Tiene un lado positivo. Todas estas cosas siempre tienen un lado positivo. A ver, sí, yo conozco bien Francia. Nuestra hija vive pegadita a un puerto, que es Brest. Yo hice las preguntas, Brest es el principal puerto, es el puerto más grande del mundo de aguas abrigadas, por naturaleza. Es donde incluso están los submarinos nucleares de Francia. Pero yo hice la pregunta, ¿y ustedes no reclaman por el puerto? Que están las grúas, están los contenedores, para ellos eso es su naturaleza. ¿Y dónde? Oye, pero qué más bonito que sentarse en el bote salvavidas, el restaurante Sí. me refiero, y ver cuando uno está comiendo los barcos que entran, incluso estas críticas que hacían los lancheros las Sí. encontré tan equivocadas, porque en la medida que haya más buques, es de lo que viven. Si los que se suben a los botes quieren ir por el lado de los gigantescos buques, pasar entre medio, no quieren ver una isla de la fantasía. No, pero es que, a ver, y entonces la gente aprecia su actividad, le gusta. Aprecia. Entonces yo le Una decía, mística una portuaria. mística. Y cuando uno quiere disfrutar del mar, en Francia es maravilloso, que aquí podríamos hacer, es disfrutar el paseo O sea, Bourges. se pueden convivir las Se cosas. pueden convivir, dices tú. el parque. Entonces, ¿por qué no puede convivir el mall? Es que, a ver, el problema está en que si yo en una zona portuaria, para crecimiento portuario, instalo una actividad ajena que me limita y me Va a poner impide, una traba. va a poner una traba, es un suicidio. Si no, no solo lo han dicho. O sea, tú compartes lo que dijo un día el almirante. Pero González. por supuesto, yo siempre le he felicitado y nos seguimos mutuamente en Twitter teniendo posiciones tan distintas. Pero respecto a lo que nosotros soñamos de Valparaíso y lo que queremos, eso. ¿Qué mandato te dio el alcalde, Jorge Charp? A ver, el mandato que me dio, yo estando en Francia, con este poder de la Coordinadora en Defensa de las Ciudades Puerto, ya tengo muchos años trabajando y yendo a UNESCO, porque nosotros ya van a ser 5 años que hicimos nuestra primera carta a la UNESCO. Entonces, dentro de ese vínculo, cuando cambia la administración de este municipio, yo del primer día he ofrecido mi ayuda y mi colaboración. O sea, él te escuchó, por lo que veo. Te abrió las puertas. Ahí voy. Entonces, al principio yo entregaba la información. Desgraciadamente fue lamentable para Valparaíso que la señora Kaplan se mantuviera 100 días en ese cargo, pero cuando entra la nueva directora o la encargada de patrimonio, que es María José Larrondo, ya nos conocíamos de antes, porque ella me conoció cuando UNESCO nos convocó en Santiago hace 5 años, y entonces siempre ha habido por parte mía una total participación y apoyo y entrega de información. O sea, siempre ha sido igual, pero algo cambió, dice. Pero algo cambió, porque un día yo estando en Francia, María José me dice, le van a hablar de la ¿Te municipalidad. gustaría que hubiera un cambio igual en EPB, en otros organismos, en la DIVAM, que consideraran a los ciudadanos como tú? Es que yo quisiera. Nosotros fuimos con Pablo Anduesa a la EPB, hemos ido a la DIVAM. Yo podría decir otras anécdotas, entonces, pero para concretarnos con esto, María José me dice, le van a hablar de la municipalidad. Estaba allí en Francia. Yo estaba en Francia, me dice, le van a hablar, y entonces yo le digo, ¿y quién? No se preocupe, ya va a ver cuando le hable. ¿Y quién me llama? El alcalde Jorge Charp. Y entonces él me dice, me da todo un reconocimiento de todo lo que yo hago y lo que he colaborado, porque les he colaborado mucho, les he ayudado, les he aconsejado, y me dice, yo quiero solicitarle a usted
que me represente ante la UNESCO. Y entonces yo le dije, mire, señor alcalde, para mí es un motivo de orgullo que usted reconozca y poderlo representar. Esa es la verdad. O sea, para mí es un honor. Entonces yo le dije, por supuesto, eso tiene que ser así. Yo estoy de acuerdo. Entonces ahí se formó y eso empezó antes de la reunión que hubo en Cracovia, en donde, si ustedes recuerdan, la municipalidad, el alcalde envió una carta a UNESCO en donde jugamos un rol importante porque lo que nosotros no queríamos, y el alcalde estuvo de acuerdo, en que no se discutiera el tema de Valparaíso en Cracovia, porque en Cracovia no se discutió el caso chileno. Lo que nosotros solicitamos, yo estuve ahí, eso fue la petición que hicimos ante la UNESCO, es que se aprobara sin discusión. ¿Y qué se aprueba? El Comité del Patrimonio Mundial, en todo un paquete que pasa sin discusión y aprueba, son nada más 8 puntos. ¿Qué es esto? Que es el proyecto de decisión, no sé si lo pueden ver, el proyecto de decisión, que son 8 puntos, en donde en ningún punto se habla del Molvarón. En ningún punto se aprueba nada, porque eso no está dentro de las competencias del Comité del Patrimonio ¿Y estas Mundial? noticias que han salido que el informe aprobaba eso? Porque, bueno, ahí es donde entra la manipulación, que nosotros desgraciadamente no tenemos acceso a los medios. Porque yo le puedo decir al director, le escribí al director del Mercurio y a toda la directiva del Mercurio Valparaíso para abajo, oiga, déjense, este año no saquen ese titular diciendo que el Molvarón está aprobado, porque no es cierto, no es cierto. Entonces, O sea, usted dice este año porque ha sido reiterativo. pero es que eso lo vienen diciendo de hace 3 años que les aprobaron el Molvarón. A lo mejor el Mercurio publica la información oficial. La información que le entrega EPB y Plaza Valparaíso, porque son más fuertes. Nosotros no tenemos medios, nosotros no tenemos recursos para decirle al Mercurio, o a la segunda o a la tercera, ¿sabe qué? Pongan un titular real. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros nos vamos a los documentos legales. ¿Sabe qué? La Corte de Apelaciones dictaminó esto. El Comité del Patrimonio Mundial vio esto. Que no les publican. Y no publican porque hay intereses. Y entonces, no más para cerrar, que es súper importante que haya venido a Chile Irina Bokova, que es la secretaria general de la UNESCO. Y le hacen una entrevista que yo considero que es excelente y que es la primera de ese tipo en Chile respecto al borde costero de Valparaíso. Porque por fin hay un periodista que le hace, como usted dice, las preguntas al callo. Así le gusta a usted ese término. Vamos al callo del asunto. Al y le grano. hace al grano de Aquí café. que estamos en el- Al grano de café. Y entonces, lo bueno es que le pregunta, ¿sabe qué? ¿Los proyectos del borde costero pueden o no pueden afectar el carácter patrimonial de la ciudad Puerto de Valparaíso? Y la respuesta de Irina Bokova es tajante: sí pueden afectar. Y recuerdan antes cuando nos decían, no, si ustedes están fuera del área patrimonial, están fuera de acá, esto no, y resulta que ahora esto nos da la razón, porque teníamos razón. Valparaíso es un todo, Valparaíso es el puerto, Valparaíso es el anfiteatro. Lo que yo haga afecta. Toda esa cantidad de torres que tenemos por acá son horribles, atentan con el valor universal excepcional que tenemos. Entonces, eso es lo interesante, eso es lo importante, que realmente la entrevista a Irina Bokova Fue categórico. es categórica. Arturo Michel concediéndonos esta entrevista, yo te pido unas disculpas, la ignorancia, no sé, todo el jaleo, por lo que tú alegas de los periodistas que no te hemos dado la tribuna adecuada. Habría que organizar un foro e indagar más en esto, así que cuenta al menos con nuestra recepción. Sí, pero mire, yo nomás para concluir, nos conocemos hace muchos años, yo sé que usted ha sido una persona de las pocas que nos ha recibido, que nos ha escuchado, porque tenemos que reconocer a los que nos escuchan y nos reciben. Usted ha hecho muy buenas entrevistas, le ha hecho entrevistó muchas veces a Pablo Anduesa. Entonces, sí sabemos, cuando hablamos son de los grandes medios. El problema es que a veces no llegamos a los grandes medios. Nosotros a veces no llegamos a CNN, no llegamos al Mercurio, a la tercera, a la segunda. Pero sí reconocemos lo que usted ha hecho, siempre ha sido una gran ayuda
y una gran defensa que A lo es mejor, mire, yo intrínseca. disculpo a los medios, yo creo que ahora que escuchen esto lo van a llamar, porque en realidad usted está hablando con antecedentes, con la verdad, y porque es un ciudadano que tiene derecho a ser escuchado. Así que le agradezco mucho haber compartido Y a ustedes. con nosotros en este café con mucho cariño aquí en el corazón de Valparaíso. No, yo le agradezco a usted porque realmente así es como podemos proteger nuestra ciudad puerto. Gracias. Puro Café, para deleitar el mejor café en grano. TPS Valparaíso, 16 años junto a Valparaíso. Presentaron un café cargado y directo al grano.